Muy buenos días. Hoy, en el día 269, veremos los capítulos 5, 6, 7, 8 y 9 del libro de Zacarías. Comencemos. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. La he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alzó luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde lleva el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrá sobre su base. Ahora leeremos el capítulo 6. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo, id, recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma a los del cautiverio, a Aldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elén, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como en memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Ahora leeremos el capítulo 7. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Saracer con Regemelet y sus nombres a implorar el favor de Jehová y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo,
Lloraremos en el mes quinto. Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y el Neguev y la Cefela estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos que enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Ahora leeremos el capítulo 8. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celeación con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de las ciudades estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, en aquellos días también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esfuércese en vuestras manos los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo, porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba, a causa del enemigo, y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuerces en vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo.
Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto y el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festividad, en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a la otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Ahora leeremos el capítulo 9. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Amad será comprendida en el territorio de Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí, el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Verá Ascalón y temerá. Gaza también y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y será como capitanes en Judá, y Ecrón como el Jebuseo. Y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto serás salva, y yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Y Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvarán aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 5 capítulos que hemos leído. En el capítulo 5 podemos ver cómo el Señor nos muestra que Dios acabará con el mal. Y vemos allí cómo se refleja un rollo que todos verán y que está en los versículos 1 al 2, que dice así en el capítulo 5, versos 1 al 2. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves?
Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Los que me conocen saben que me gustan las matemáticas, entonces consulté a cuánto equivale un codo y encontré que un codo equivale a 0,83 metros. Como aquí nos hablan de un codo de 10 metros de ancho, entonces lo que nos están diciendo es que la medida que tenía esto hacia acá de ancho era de 8,3 metros y el largo era 20 codos, o sea, el doble, 16,6 metros, hice como algo a escala, ¿cierto? Entonces dice que era un rollo que volaba, o sea, que iba así, volaba, volaba por toda la faz de la tierra. Recuerden que en ese entonces no habían libros, sino que eran rollos, eran pergaminos donde estaba escrito todo. Y Dios por eso permite que sea un rollo el que vuele. ¿Y qué pasaba con el rollo? Que el rollo volaba y en una parte decía así, eh, decía, que todo aquel que hurta será destruido. Así decía una parte del rollo. Y la otra parte del rollo decía, en el adverso decía, y todo aquel que jura falsamente será destruido. Leamos y verán el versículo 1 al 2. Y me dijo, ¿qué ves? Estoy leyendo el 2. Y respondí, de un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Versículo 3, donde vemos que el pecado trae maldición, dice. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, entonces, todo aquel que hurta, porque todo aquel que hurta, ¿sí? Será destruido, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Entonces, eso era como si fuese una valla publicitaria, un rollo así publicitario que Dios lo había permitido que apareciera, porque imagínense las dimensiones, 8 metros con 3 de ancho por 16 metros con 6 de largo, y aparecía volando y aparecía por un lado todo aquel que hurta será destruido y por el otro lado todo aquel que jura falsamente será destruido. Es decir, un rollo que todos verán, donde todos entenderemos y notemos que ahí aparecen como los dos pecados que más se cometen o más cometemos en la humanidad, que tienen que ver con el robo y con la mentira. Y usted dirá, yo nunca robo, pero muchas veces le robamos a Dios nuestro tiempo, o robamos a nuestros jefes parte del tiempo laboral, o quizás nos quedamos con algo que nos prestan y eso es robar. Y también dice a todo el que jura falsamente, o sea, tiene que ver con la mentira y a veces decimos de mentiras piadosas y la Biblia no habla de mentiras piadosas, sino que mentira es mentira. Entonces, si miramos, Dios escribió las tablas de la ley en dos piedras, en una piedra pues que estaban como cara a cara, y es como si usted mirara que acá Dios, en parte de la ley, Dios habla de que no juremos sobre su nombre en vano y en otra parte nos habla sobre no robarás. Entonces es como si Dios nos estuviera presentando su palabra, su ley, y es que Dios permitirá que todo el mundo conozca la palabra porque por ella seremos juzgados. Y también el Señor nos muestra en el versículo 3 que no cumplir la palabra, cuando nosotros no cumplimos la palabra, viene maldición sobre nuestra vida. Cuando nosotros no somos fieles a la palabra, viene maldición sobre nuestra vida. Y vemos en los versículos 4 que el pecado arruina nuestro hogar, porque dice, yo le he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendré a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente y falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Nótese que el fuego consume la madera, pero la consume lentamente hasta que se hace ceniza. Lo mismo, ¿cuántos hogares hay hoy que se han destruido, que se han acabado, que lentamente han ido feneciendo? ¿Por qué? Por el pecado. Pero también vemos en este libro de los, ¿de qué?
de Zacarías en este capítulo 5, que la maldad será sacada. ¿Y cómo así que la maldad será sacada? ¿Qué hace referencia cuando decimos que la maldad será sacada? En la otra visión nocturna, que es la visión que hace referencia a la visión de la mujer en el Efa. Dice que esta mujer y esta visión era la maldad. Y entonces ahí nos muestra que se la llevaron a Sinar, a la tierra de Sinar, a un lugar lejano. Llegará el momento en que Dios acabará con la maldad. Vendrá el reinado de Cristo, donde Cristo acabará con el mal. En el capítulo 6 podemos ver al verdadero rey, al verdadero Señor de señores, al verdadero Dios que vendrá como rey y sacerdote. Y podemos mirar cómo en este capítulo nos muestra a los 4 carros. Y esos 4 carros, ¿qué es lo que están tipificando? Estos 4 carros están tipificando a ese Dios que juzga, ese Dios que vendrá y ya no va a venir como vino la primera vez, porque acá nos está haciendo referencia a la segunda venida de Cristo. Ya no será como esa primera vez, sino que vendrá de una manera tal que va a juzgar a las naciones. Y dice la Biblia que, dice, perdón, acá Zacarías, que no entendía esa visión. En el versículo 4 está la visión de los 4 carros y en el versículo 4, Zacarías dice, respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Él no entendía. Muchas veces no entendemos lo que está en la palabra, pero el Señor tiene todas las respuestas, como lo vemos en el versículo 5, que dice, y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Entonces, acá vemos cómo el ángel tiene las respuestas y en la palabra de Dios encontramos todas las respuestas. ¿Y por qué decía yo ahorita que estos carros y estos caballos representaban que Dios juzga la tierra? Porque el ángel explica, veamos versículos 6 al 8, dice, el carro con los caballos negros salían hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos y los overos salieron hacia la tierra del sur y los alazanos salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra y dijo, id recorrer la tierra y recorrieron la tierra, luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Vemos que entonces aparece un verdadero rey y sacerdote, versículos 9 al 14, porque allí nos está hablando de Cristo como sumo sacerdote. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Aldaya, Tobías y Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, y voy a leer el versículo 12 donde dice, y les hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, de aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Está hablando de Jesucristo, el cual aquí hace referencia a cuando Cristo vino a redimirnos, pero también cuando Cristo vendrá con poder y gran gloria. Cuando Cristo vino y vino que en la primera vez vino y se encarnó y dice, el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová, estableció la iglesia. Cristo fue el que estableció la iglesia, no ningún hombre. Y vemos que Dios le da una promesa, pero una promesa condicional a Israel. Versículo 15 dice, los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros y esto sucederá, te le da con unas condiciones. Primero, si oyereis y segundo, obedientes la voz de Jehová. Necesitamos oír y obedecer la palabra del Señor. Ahora, en el capítulo 7, el Señor le muestra los pasos que nos pueden llevar a nosotros a tener un corazón endurecido. Y esos pasos lo vemos alrededor de este capítulo 7, cómo el Señor nos muestra que se endurece el corazón. Y el primer paso lo vemos es cuando hacemos las cosas si las tenemos que hacer. Cuando hacemos las cosas
solamente porque nos obligan o porque nos lo piden o por agradar a un hombre, pero no con la finalidad de agradar a Dios. Entonces, lo vemos acá como ellos en el versículo 1 al 3 se acercan, llegan dos hombres y se acercan a los sacerdotes y le hacen una pregunta. En el capítulo 7, versículos 2 al 3 dice, aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Saracer con Regem Melech. Nótese que estos dos nombres son nombres babilónicos, porque aunque ellos eran judíos, eran del pueblo de Israel, nacieron en el cautiverio estuvieron, perdón, por alrededor de 70 años, y en esos 70 años hubo personas que nacieron, que como vemos cuando empezaron los cimientos del templo, algunos lloraron porque habían visto la gloria del templo anterior, otros lloraron de alegría porque nunca habían tenido un templo para adorar. Y entonces acá llegan estos dos que tienen nombres babilonios, posiblemente nacieron en ese tiempo, y hacen esta pregunta. Dice, y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya en algunos años. Entonces ellos llegan a preguntar si tienen que ayunar, si tienen que llorar, si tienen que hacer duelo. Y ellos sí, a ver, yo me pregunto o pienso, si ellos lo hiciesen de corazón, si hacían ese ayuno por buscar a Dios, por una motivación correcta, tendrían que preguntar, simplemente se buscan con todo el corazón a Dios y dicen, yo lo quiero tener, yo lo quiero encontrar, yo lo quiero allá. Pero están preguntando, ¿lo tenemos que hacer? Para saber si es un mandamiento de un hombre, si es algo que les están pidiendo, si es un requerimiento. Y es donde Dios, mire cómo les responde de tremendo. Versículos 4 al 6. Dice, vino pues a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunaste y lloraste, a los sacerdotes diciendo, cuando ayunaste y lloraste en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí. Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. Tremendo. Estuvieron 70 años ya llorando, ayunando, pero no lo estaban haciendo para Dios. Lo estaban haciendo para sí mismos. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo? Que creemos que estamos haciendo las cosas correctas, que llevamos muchos años quizás practicando rituales religiosos, quizás haciendo algo, pensando que lo estamos haciendo para Dios. Y Dios nos confronta y nos dice, mire, estos 70 años lo estuvieron haciendo para ustedes mismos. Y el Señor les explica por qué lo hicieron para ellos mismos. Primero, porque ellos no quisieron escuchar la voz de Dios, dice, versículo 7 al 11, donde dice, no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros. ¿Quién sería uno de esos profetas? Isaías. Capítulo 58 nos habla del verdadero ayuno. Isaías dice, mire, el verdadero ayuno no es que ustedes se lamenten, no es que ustedes se vistan de silicio, no es que ustedes se muestren a los demás como aquellos que ayunan, no es que ustedes ayunen para que otros los vean, sino que ustedes dejen de oprimir al pobre, sino que ustedes partan su pan con el hambriento. Entonces, por eso Dios los confronta y por eso Dios les dice la siguiente palabra que está en los versículos 8 en adelante, donde dice, y vino a mi palabra de Jehová Zacarías diciendo, habló Jehová a los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad. Les dice, mire, ustedes tienen que juzgar conforme a la verdad, hacer misericordia y pide a cada cual con su hermano, no oprimas a la viuda y al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su prójimo. Qué tremendo es que a veces miramos al hermano y pensamos mal contra él. Si consigue algo, pensamos, ¿cómo lo conseguiría? Si estará en buenos pastos, si estará haciendo esto o aquello. Y muchas veces estamos juzgando a los demás y el Señor dice, ¿para qué ayunan?
Si ustedes se lamentan y lloran para ser vistos, pero no han querido corregir su corazón. Entonces era un pueblo que no había querido escuchar a Dios, que habían vuelto la espalda a Dios y como dice el versículo 11, habían tapado sus oídos para no escuchar lo que Dios quería decirle. El versículo 11 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Está hablando cuando el profeta Isaías le habló a sus padres y ellos no quisieron oír, ellos siguieron practicando su ayuno, siguieron haciendo sus prácticas, pero sin entender lo que Dios quería y pedía para ellos. Muy tremendo, porque eso hizo que se endureciera el corazón, como lo dice el versículo 12, que dice, 12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Qué tremendo es que Dios nos dice, mire, usted puede practicar rituales, usted puede ir a la iglesia, usted puede leer la palabra, usted puede orar, pero usted tiene que buscar, es lo esencial y es a mí. Nos dice el Señor, es escuchar mi voz, nos dice el Señor, es poner en práctica mi palabra, es depender de mí, es no depender de ustedes, es no creer que son los mejores, sino creer que es a Dios a quien necesitamos. Amén. En el capítulo 8 el Señor entonces nos invita a entender que tenemos que vivir por fe y no por vista. Tenemos que andar por fe y no por vista. Tenemos que confiar es en la palabra de Dios. Y por eso el Señor empieza este capítulo diciendo, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Y lo vemos en los versículos 1 al 2. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vuelve y repite Jehová de los ejércitos. Se lee acción con gran celo y con gran ira. Así dice Jehová de los ejércitos. Él se presenta como el Dios todopoderoso, el Dios que vence, el Dios que reina. Y dice, así he dicho yo. Es Dios quien nos habla y porque Él es el que nos habla y Él es Dios todopoderoso, nosotros tenemos que creerle y aunque las circunstancias parezcan diferentes, creámosle a Él que Él es el todopoderoso. Nosotros tenemos que caminar en sus promesas. En el versículo 13 Él les dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Dios nos ha dado promesas, aún en medio de estos tiempos difíciles. Él lo ha hablado y Él nos ha dicho, yo voy a morar, yo voy a cuidarlos. Y les da una promesa de seguridad en los versículos 4 al 5, donde Él dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, y dice que muchachos y muchachas jugarán. Y mire cómo cuando hay una situación difícil, ¿quiénes se van a refugiar primero? ¿A quién se va a cuidar? A los ancianos y a los niños. Y Dios dice, mire, yo los voy a cuidar, ustedes van a estar seguros, aún van a estar ancianos con su bordón caminando en las calles y niños jugando en las calles. Y también les da una promesa de salvación, versículos 6 al 8. Así dice Jehová a los ejércitos. Eh, si esto pareciera maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, en aquellos días también será maravilloso. Así habló Jehová, porque él dice, he aquí yo salvo a mi pueblo, versículo 7. Y es el Señor el que trae salvación. Esta palabra no solamente fue hace tiempo, sino que está hablando de cuando Cristo va a venir y va a reinar. Y cuando Cristo dice, yo voy a hacer algo nuevo y el Señor quiere hacer algo nuevo, pero nosotros tenemos que caminar confiadamente y esperando en esa promesa. Aunque veamos la maldad, aunque veamos la situación que hay ahora, Dios dice, no, les daré cielos nuevos y tierra nueva. Y entonces Él nos da una promesa de confiar en Él. Versículo 9 al 12, has hecho Jehová de los ejércitos, esfuerces en vuestras manos los que oís
en estos días estas palabras de la boca de los profetas, esforcémonos. Y les dice, mire, ustedes desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová los ejércitos, recuerden que cuando se echó el cimiento, muchos lloraron porque habían visto la gloria de la casa anterior y otros lloraron de alegría. Entonces algunos vieron eso como pequeñeces. Entonces el Señor les dice, para edificar el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos, porque antes de estos días ha habido no ha habido paga para el hombre ni paga para la bestia. Si ustedes leen en Ageo capítulo 1, que Ageo es contemporáneo con Zacarías y está hablando al mismo público, en Ageo dice, mire, mediten sobre vuestros caminos. Ustedes siembran mucho y recogen poco. El que recibe jornal lo recibe en saco roto. El dinero no les estaba rindiendo, las cosas no se les estaban dando, pero Dios les dice, esfuércese en sus manos, aliéntese. Eso les estaba pasando. Y entonces el Señor en el versículo 12 dice, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Porque aunque antes que no habían establecido bien sus prioridades, no habían buscado a Dios, no se habían preocupado por la casa, por edificar el pueblo, ahora que lo están haciendo, ahora que me están buscando, yo voy a hacer algo nuevo. Y les hace un llamado a no temer, versículo 13 al 15, y sucederá que como fuiste en maldición entre las naciones, Israel había sido maldición antes porque habían pecado, habían estado cautivos, y les dice, ustedes fueron maldición, pero les dice, pero, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. Quizás tuviste un pasado difícil, pero Dios te dice, en mí son hechas nuevas todas las cosas. Un llamado a vivir en sus preceptos nos hace el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando estamos en los caminos de Dios, vivimos según nos parece, pero el Señor dice, no vivan según les parece, vivan según mis preceptos. El versículo 16 nos repite cosas que había dicho en el capítulo anterior, en el capítulo 7, dice, estas son las cosas que habéis de hacer, hablar verdad cada cual con su prójimo, juzgar según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Entonces el Señor nos dice, vivan de acuerdo a mi palabra, vivan de acuerdo a lo que yo quiero, tengan los criterios del reino, no los criterios que nos da este mundo, ni la filosofía, ni el humanismo, ni nada. Y dice, cambien el lamento por fiestas. ¿Se acuerdan en el capítulo anterior donde ellos dijeron, no, vamos a seguir lamentando, vamos a seguir haciendo eso? Porque ellos se lamentaban, ellos tenían 4 ayunos, 4 lamentos, y los hacían según lo que sucedió en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, que allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, lo que había pasado era que ellos se estaban lamentando en primer lugar porque, porque los babilonios habían llegado y habían tomado el muro, habían hecho grietas en el muro. También se lamentaban, tenían otro lamento y ese otro lamento era porque el, el rey Gedalías, perdón, porque el rey Gedalías había sido muerto. Les invito pues a que vayan allí al, al capítulo 25 del segundo libro de Reyes y allí van a encontrar que se lamentaban. Tenían varios ayunos. Un ayuno era por la lamentación cuando los babilonios abrieron la brecha. Otro era en el quinto mes, que lo hacían por la destrucción del templo, que fue el que ellos preguntaron que si lo tenían que seguir haciendo. Otro lamento cuando el gobernador judío Gedalías lo habían matado y el otro cuando los babilonios sitiaron la ciudad. Entonces el Señor les dijo, ya no se lamenten por esas cosas, ustedes ya no se van a lamentar, ustedes ya van a estar felices porque ustedes van a celebrar la salvación. Hoy el pueblo judío sigue teniendo el muro de los lamentos y Dios les dice, yo los voy a librar y esos lamentos se van a convertir en celebración, en fiesta.
Y entonces también Dios les dice que cambien ese lamento por fiestas, lo vemos en el versículo 19, que dice: así ha hecho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirá para la casa de Judá en gozo y en alegría y en festivas solemnidades. Recuerden que ya les dije, aquí hacía alusión estos 4 ayunos de estos 4 meses. Vamos entonces al capítulo 9. En el capítulo 9, el Señor les invita a recuperar su esperanza. Ellos habían estado cautivos durante 70 años y en esos 70 años tuvieron desilusiones, tuvieron momentos donde tuvieron incertidumbre, donde quizás pensaron que Dios nunca los iba a librar, pero el Señor los invita a salir de esa prisión de esperanza. Y para que eso sea posible, lo primero que les dice es: pongan la mirada en mí. Lo vemos en el versículo 9, dice el Señor: la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adad y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres. Nosotros tenemos que mirar a Dios. Nosotros no podemos mirar las circunstancias, porque a veces las circunstancias son adversas y difíciles. Y entonces Dios les dice: mire, es que yo soy el que pongo fin a la soberbia de los hombres. Y Dios dijo: yo voy a poner fin a la soberbia de los filisteos. Están desde los versículos 2 al 8, pero yo voy a leer el 6. El 6 dice así: habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Y si ustedes leen desde el versículo 2, está mencionando las ciudades de los filisteos: Tiro, Sidón, Gaza, Ascalón. Entonces Dios dice: yo los voy a destruir, yo voy a poner fin a esa soberbia, porque el pueblo filisteo siempre había sido un pueblo enemigo de Israel. Entonces Dios les trae una promesa, les dice: mire, ustedes por allá en Samuel me pidieron un rey y ninguno de esos reyes les trajo victorias que duraran para siempre, les trajo una verdadera libertad desde el corazón de sus pecados. Yo les voy a dar el verdadero rey. Y les dice en el versículo 9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Le da 3 características que solamente las cumple Cristo. Y dice: y cabalgando sobre un pollino de asno, sobre un hijo de pollina de asna. Y esto se cumple en el Evangelio, cuando el Señor nos relata en Mateo capítulo 21, creo, que el Señor nos muestra ahí de los versículos 1 al 11, los invito a que lo lean, y nos muestra cómo Jesús vino a la ciudad, Mateo 21, del 1 al 11, cabalgando en un pollino que no había nadie montado. Y qué lindo es la humildad de Cristo, ese Cristo Salvador, justo a Él tenemos que venir todos. Pero también nos habla de que Dios pone fin a la soberbia de los filisteos, a la promesa del verdadero rey y a una promesa de restauración, versículo 11. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. ¿Cuál sangre? La sangre de Cristo. Esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, dice: serás salva. Tú también, por la sangre del pacto, serás salva. Y yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. El Señor allí nos ha dado libertad a través de Cristo. Y entonces les da un llamado, les hace un llamado a volverse a Dios por completo en el versículo 12, donde dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. ¿Quién es la fortaleza? Es Cristo. Volveos a Dios, volveos al Señor. Y entonces les dice: es tu prisión la falta de esperanza, porque ellos habían estado 70 años en cautiverio, pero seguían presos de esperanza, estaban prisioneros de esperanza, dudaban de que Dios les iba a ayudar, de que Dios les iba a proteger, de que Dios les iba a librar. Y dijo el Señor: volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Es Dios quien pelea por ustedes, versículos 13 al 16, porque he entesado para mí a Judá como arco, hice a Efraín sus flechas, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valientes. Es Dios quien pelea por su pueblo, y Dios es un Dios que es como
es bueno y bondadoso. Versículo 17 es maravilloso, dice, porque cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura. Saben que hay muchos que juzgan como no conocen realmente a Dios, dicen, no me hables del Dios del Antiguo Testamento porque es un Dios sanguinario, es un Dios malo, pero no es así. Mira lo que dice la palabra, cuánta bondad hay en Dios, cuánta hermosura, cómo perdona a su pueblo, cómo lo restaura, cómo le dice, venga a mí, lo cuida, lo protege, es fiel y permanece guardándole. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Vivirás preso del dolor en el que has estado, en el que has vivido, o andarás por fe y no por vista? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.